El loco y lindo fútbol de Guatemala nos ha traído una semana de terremoto. La selección nacional de Guatemala además empieza a contar los días para la eliminatoria. Y hoy en este programa traemos un invitado de lujo. Y cuando me refiero a lujo, porque para mí siempre va a ser una exquisitez poder hablar con Javier del Cid Meyer, como la primera vez hace más de 15 años que conversamos en el Fortín Cementero. A ver, un placer poder saludarte y conversar con vos. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que bien, agradecido por la invitación, feliz. Veo tu programa ahí, me lo encuentro en el Facebook y me quedo un ratito viéndolo ahí. Y pues qué bueno poder compartir estos minutos con vos para platicar acerca de nuestro fútbol que tanto nos apasiona. Y sí, 15 años se van a cumplir el otro año, 2026, porque 2011 empecé yo a llegar a las canchas del Fortín Cementero allá en la zona 6. Sí, no, y a mí me alegra muchísimo el crecimiento que ha tenido Javier del Cid, como de otros tantos comunicadores. Hay que advertir que Javier, además de ser periodista, es creador de contenido de mucha calidad. A muchos les entretiene y les informa y crea ese antagonismo. Nosotros con la producción de Víctor René del Cid y haciendo mención a todos en Bendito Fútbol y también a quienes nos siguen a través de Luis Rolando Solares, les damos la más cordial bienvenida. Así comienza este viernes acá en Acuasistemas, tecnología y confort en agua. En Guastatoya hay un lugar para compartir con estilo, en familia y con amigos. Taquería La Cochinada y Café Premium del Puente, con exquisitos tacos mexicanos al pastor, de chamorro, de res, entre otras especialidades, churrascos y deliciosas bebidas. Disfruta la experiencia de Taquería La Cochinada y Café Premium del Puente, en Plaza Azaleas, en Guastatoya. Bueno, como lo advertía en la introducción, nos acompaña Javier del Cid. Javier, muchos te conocen en las redes sociales. Yo te conozco desde hace muchos años y de verdad, de corazón te lo digo y te lo he dicho fuera de cámara. Me alegra mucho hasta dónde has llegado y mucha gente quizás no conoce de tu vida, de tu carrera. A mí me da mucho gusto leerte porque escribís, me da mucho gusto ver tus contenidos desde TikTok, Facebook, todas las redes sociales en las que estás y además también de verte en el canal. No solamente siendo presentador, no solamente siendo talento, sino además también produciendo y siendo parte fundamental de la señal de Tigo Sports. Pero antes de ese, Javier del Cid, cuéntanos un poco del Harry que conocimos ya hace mucho tiempo, aquel patojo con el pelo largo, con los lentes al mejor estilo de Harry Potter y de ese tu amor además por el Comunicaciones Fútbol Club. Lucho, no, hombre, pues sí, yo arranco 2010, imagínate. Obviamente, pues yo soy más patojo que vos, ahí sí no... Unos años nada más. No vamos a mentir, ¿verdad? Unos años. Pero yo arranco, digamos, con la pasión del periodismo, 2009, 2010... obviamente siguiendo periódicos internacionales, empezando a leer cosas en el fútbol guatemalteco. Todavía las redes sociales eran estaban naciendo, eran bebés prematuros, creo yo, en Guatemala las redes sociales. Ya había Twitter, Facebook era totalmente diferente a lo que es hoy. Estaba muy de moda el tema de los blogs, que cada quien podía tener su espacio. ¿Tuviste blogs, verdad? Por supuesto que tuve blogs, así fue como yo llego a Comunicaciones, a los Cremas, porque me gustaba escribir. De patojo siempre me gustó leer mucho, me gustó escribir y entonces intentaba imitar, digamos, las buenas crónicas del AS en España, las crónicas del Marca en España, del País, que siempre ha sido, creo que tiene muy, muy buena pluma los periodistas deportivos del País. Para mí la mejor. En España, sí. Y entonces me gustaba imitar eso un poco, traerlo, convertir las noticias en crónicas, en notita un poco más inspiradora, un poco más melancólica, no sé. Y me tocó escribir, digamos, la despedida de Rolando Fonseca en mi blog, la final del 2010 que Comunicaciones le gana a Municipal en una emocionante tanda de penales allá en el estadio Mateo Flores, y eso llega a la gente de Comunicaciones, y ellos tenían una página web en aquel entonces, sí. me platican, mira, ¿no te interesaría aquí escribir para nosotros, colaborarnos? Y pues con 15 años no iba a decir que no, digamos, a la oportunidad de poder cubrir
a un equipo de cerca como los Cremas, ¿no? Claro, digamos, yo me imagino esa escena ahí en el palco del Cementos Progreso. Ya estaba Pedro Portilla en Los Albos y era muy frecuente. Hay que recordar que en esa etapa de comunicaciones que no había muchos títulos, era escasa la gente que llegaba a ver a comunicaciones regularmente en aquellos partidos de jornada sabatina. Entonces casi siempre eran los mismos que llegaban a ver a Los Albos, más al menos en el sector de palco. Ahí es donde te empiezan a dar a conocer cómo es ese primer contacto con alguien de comunicaciones. No es lo mismo ser aficionado que conocer a alguien del club. A mí me escribe originalmente Francisco González, que luego tuvo su paso por la Antigua, fue gerente de la Antigua, tuvo su paso por comunicaciones, ahora también sigue ligado a los medios de comunicación y digamos a todo el tema de mercadeo y prensa deportiva y demás. Y entonces él me escribe y me dice, mira, tenemos este espacio en la página de los Cremas, en camerinocrema.com. Nos gustaría que escribieras tus crónicas, tus notas, entrevistas. Te damos libertad para que vos puedas hacer el contenido. En aquel entonces todavía no había TikTok, no había video. El YouTube todavía era muy prematuro, estar pensando en poder tener un canal de YouTube, digamos. Entonces realmente la manera de informarle a la afición era mediante tweets cortitos de 120 caracteres, estados de Facebook. Era muy complicado obtener fotos en tiempo real, no como ahora que es más fácil. Y entonces la manera de llegar a la gente era, bueno, con un blog donde vos opinabas, tenías respuestas en los comentarios y tenías, digamos, gente que podía tener también su espacio en el blog, digamos, de los Cremas en este caso. Y bueno, dejemos eso un poco, hablemos un poco de la actualidad, Javier, porque bueno, una de las cosas que a los jóvenes comunicadores, yo de hecho, hace un año, por ejemplo, conversaba con un chico allá en México, en Irapuato, y creador de contenidos, y me decía él, así literalmente me decía, yo al que admiro es a Javier del Cid. Creo que te recuerdas que te pegó una llamada y te dije... Me acuerdo bien dónde estaba, sí. Entonces, ahora, ¿cómo, digamos, vos sos una especie en extinción de los jóvenes en el sentido de que saben escribir, saben tomar fotos, saben tomar videos, saben presentar ante las cámaras? Has comentado, no recuerdo si ya narraste, no recuerdo eso. Es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente que tengo. Ya. Pronto. Pero entonces, ¿cómo ha sido haciendo un trabajo no solamente por hacer? No voy a decirlo muy falso, modesto de mi parte, pero la gente que me conoce lo sabe. Por ejemplo, a mí, algunos dicen que narro bien. Tengo 20 años de narrar, pero a mí no me gusta narrar. ¿Te gusta más comentar, digamos? Me gusta más comentar y analizar. Cuando me toca que hacerlo, pues con mucho gusto lo hago. Pero al mismo tiempo reconozco que hay grandes relatores, grandes narradores, y hay trabajos que definitivamente yo no soy, no me siento tan capaz. En el caso tuyo ha sido poco a poco haciéndolo de buena calidad. A ver, ha tocado hacer de todo un poco. Hoy en día creo que el periodista tiene que ser eso. Tiene que saber tomar fotos, tiene que saber escribir, tiene que saber pararse frente a una cámara para hacer un stand, para presentar una noticia, para salir en vivo cuando hay que salir en vivo, para hacer un TikTok, para saber cómo grabarte en el TikTok, saber editar rápido en el celular, pero también saber editar rápido en la compu. Y dentro de todo eso, por ejemplo, vos tenés tu página web. Tu dominio, tenés que saber también un poco de informática, porque si no tenés que ir a pagarle a alguien más, si no tenés que invertir un poquito más para poder tener tu página funcionando. Entonces también ha tocado ser un poco de programador junior y ingeniártelas en el internet y en el YouTube de cómo montar este cintillo en esta parte de mi página y cambiarle el header y cambiarle el otro y moverle las noticias para este lado y que acá haya un carrusel de noticias. Bueno, metiéndonos ya detalles técnicos, pero ha tocado al final de cuentas. Bueno, me falta lo de narrar, eso es un sueño. Pero si quieres narrar, ¿te gustaría narrar? Me encantaría. De patojo, videojuegos, uno narraba ahí. Sí, es un sueño pendiente. Yo nunca tuve ese de los videojuegos, yo fui más de salir en radio. Ahora, Javier, ¿estás en nuestro diario? Soy, fotoperiodista en nuestro diario para primera, segunda y tercera división, fútbol femenino también. Que es una cosa muy importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo conozco a algunos que me hablan del Chelsea, hasta del utilero, pero regularmente, por ejemplo, yo cuando me tocó en algunos casos tener toma de decisión para contratar personal, yo les decía, escríbame los 20 nombres de los equipos de la primera división. Y no los sabían. Y ahora es más difícil porque Aurora subió. Antes tenías de fijo el Aurora. Ahora Aurora subió. De verdad. Entonces,
pero cuesta mucho hablar de la Liga de Ascenso. Y cuando te vas más para abajo, Cuesta más. Cuesta todavía más. Sigo también muy de cerca, por lo menos el grupo capitalino de la segunda división me gusta mucho. Y tercera división, que es todavía hay una variante tremenda de equipos. Mucho a las fuerzas básicas de comunicaciones. Y sobre todo eso también, en algún tiempo seguí mucho a las fuerzas básicas cremas. Que has hecho las fichas ahí, a ver, en el buen sentido figurativo de que entra a jugar un futbolista de comunicaciones y te sabes desde que el día que lo recibió, no sé, Oscar Hernández Girón o que... ¿Sabes que este es otro tema que tengo? Que tengo buena memoria. Sí, ese es tengo buena memoria. Uno tiene que trabajar tener buena memoria. Hay que trabajarla, hay que pulirla. Sí. Y hay que saber qué cosas tenés que ir recordando y qué cosas no. Qué cosas te van a servir y qué cosas no. Yo siempre digo que la memoria es el principal enemigo del periodista. Ajá. Porque a veces la memoria te juega en contra. Te juega en contra. Entonces, regularmente lo mejor es siempre refrescar algunos contextos o corroborarlos cuando uno va al aire. Bueno, y en Tigo estás produciendo y también sos talento. Yo entro a Tigo como productor de La Jugada, que es el programa estelar de Tigo Sport de 8 a 9 con los exfutbolistas y el mejor talento que hay en Tigo, análisis y debate. Y luego pues me he ido convirtiendo también en una especie de todólogo, porque me ha tocado presentar también, me ha tocado comentar. Tengo ya a mi cargo también otros productos de Tigo Sports, como Crema Mi Buen Amigo, que es un programa dedicado a los cremas, como el Show de la Jornada, que es un resumen bisemanal del resumen de la jornada de Liga Nacional, el programa especializado en Primera División junto a Herbert de la Rosa, el de Primera, y otros programas que van saliendo, aparte de la producción del día a día, ¿no? Partidos de fútbol de Liga Nacional, de Primera División, de mundiales. El de Primera me gusta a mí. A mí me gusta el de Primera. Es un programa único en su estilo en Guatemala, y me animaría a decir que en la región de CONCACAF y Centroamérica, porque es un programa dedicado 100% a la Liga de Ascenso. Sí, no, pero muy bueno, muy bueno. Entonces, ese el de Primera me gusta. Es un producto bonito que tenemos en Tigo. Bueno, dejemos ahorita ya para hablar de Javier del Cid, para que le den cariño y lo sigan en sus redes sociales. Hablemos ahora del fútbol de Guatemala, pero vamos a identificar a nuestros anunciantes y vamos a ver qué lectura tiene Javier de los últimos bombazos del balompié guatemalteco. En Guastatoya hay un lugar para compartir con estilo, en familia y con amigos. Taquería La Cochinada y Café Premium del Puente, con exquisitos tacos mexicanos al pastor de chamorro de res, entre otras especialidades, churrascos y deliciosas bebidas. Disfruta la experiencia de Taquería La Cochinada y Café Premium del Puente, en Plaza Azaleas, en Guastatoya. Bueno, ya se los advertía. Vamos a escuchar. Así Javier cortita, porque de verdad que este fútbol de Guatemala es tan tóxico como mi ex, dijera alguien por ahí. Pero, ¿cuál es tu lectura de este terremoto que ha generado la FEDEFUT, Omar Kense, Shina Bajul, el TAS, el TAN, la Comisión de Apelaciones, Raimundo y medio mundo juzgados de orden civil? Sí. ¿Cuál es tu lectura de esta situación así en contexto? A ver, mi lectura en resumen es que Shinabajul tendría que quedarse en Liga Nacional, pero como no cumple con los requisitos para quedarse en Liga Nacional, pues desaparece, cosa que ya hizo. Tampoco cumplió con los requisitos para poder jugar en Primera División cuando estaba descendido matemáticamente. Y la segunda parte de la lectura es que Marquense, al ser el 11º en la acumulada, porque pierde 3 puntos que los obtiene Shinabajul, y entonces baja Marquense a ser el 11º. Por lo tanto, es el último de la acumulada, porque recordar que Zacapa lo eliminaron ya. Zacapa ya era el 12º, lo eliminaron. Entonces, el 11º de la acumulada también desciende. Y así viene siendo desde el reordenamiento 2001. Claro, hubo 2 temporadas donde se jugó el repechaje, la promoción entre el 11º y el 2º de la primera, pero el 11º históricamente ha descendido siempre. Sí. Y entonces Marquense tendría que descender. Claro, luego cada quien tiene su versión a conveniencia, porque dicen que Marquense ya había participado en una asamblea, entonces por eso no lo pueden descender. Hubo un momento ahí de risa, porque Universidad, el Club de Fútbol Universidad, también había participado en una asamblea de la Primera División y aún así desapareció. Sí. Entonces, cuando sí, cuando no.
Me parece que Chinabajul, si hubiera estado en su cabalidad en cuanto al tema administrativo, tendría que estar en Liga Nacional y Marquense tendría que estar en Primera División. Ahora, siempre va a haber una situación muy gris en el fútbol de Guatemala que realmente a nosotros, por ejemplo, no sé si a ti te pasa, estoy casi seguro que sí. A mí, por ejemplo, hoy me llama un amigo de Honduras, me han hablado de México, de El Salvador, de Costa Rica, de este tema. Y créanme, lo que me pone a mí un poco feliz, por un lado, que lo tomen a uno de referencia, pero por el otro lado lo pone a uno triste, que regularmente lo toman de referencia cada vez que pasan problemas en Guatemala. O sea, yo no sé qué tenemos en Guatemala, no sé cómo lo veas tú, cómo lo comunicas, cómo lo trasladas, pero a veces la gente se cansa un poco de ver tantas situaciones grises, porque da la impresión de que la ley para mis enemigos y para mis amigos me hago el loco. Eso o sea, yo no estoy defendiendo a Chinabajul, a mí no me interesa. A mí lo que me preocupa en realidad es que siempre estamos en estos constantes conflictos. O sea, no nos sabemos comportar a la altura. O sea, ¿por qué no le pasa a Belice? ¿Por qué no le pasa a Nicaragua? ¿Por qué no le pasa a Panamá? Mira que cada quien tiene sus propios problemas, porque en Nicaragua tienen otros temas, en Costa Rica tendrán otros, en Honduras y en El Salvador también, en México no también. Tienen, digamos, que los problemas como nosotros. Sí. O sea, que no suspenden el Comité Olímpico, que no suspenden la FedeFut, que hay amenaza que nos vayamos a quedar fuera. O sea, tan difícil somos, tan tóxicos. Yo vengo insistiendo desde hace más de un año en el reordenamiento que tiene que haber en el fútbol guatemalteco. Tenemos que reordenar las ligas. Creo que 12 equipos en la Liga Nacional ya son muchos. Claro. Vemos constantemente que hay 1 o 2 equipos que ya no aguantan ni siquiera para terminar los torneos de clausura. Y no de ahora, me dirán, sí, Zacapa el mejor ejemplo. Pero yo recuerdo a Chantla que pasó de noche los 2 torneos que jugó y eso fue hace 8 años. Claro. No fue hace 2 años. Yo recuerdo que Sololá y Nueva Concepción subieron a pasear. Los Coatepeques también tuvieron una muy mala actuación cuando les tocó estar en la Liga Nacional. Y puedo seguir dándote ejemplos. Digamos que habría que... comprendo tu punto, pero agreguémosle, ¿cuántos clubes de Guatemala en realidad son autosostenibles? Uy, te hablo de los... ¿Cuántos clubes de Guatemala dejan superávit? De los que... superávit, no sé si alguno. Pero yo te hablo, digamos, de los 3... Shela, por ejemplo, creo que tal vez sí. Hay que hablar de los 2 grandes, Comunicaciones y Municipal. Hay que hablar después de los que son protagonistas constantemente en las ligas, que es Antigua, Shela, Cobán. Luego, pues, teníamos un Guastatoya que fue muy estable durante un tiempo, pero que ahora se nos vino abajo con el cambio administrativo. Pero es que, por ejemplo, ahí entramos a otro debate. O sea, para mí los clubes sostenibles por las municipalidades no deberían de existir. O sea, para mí... Es que le pasa lo que le va a pasar a Guastatoya, ¿no? Es que le pasó a Petapa, por ejemplo. No, y le pasó a un montón de equipos más. Yo sí creo que, por ejemplo, y no lo voy a tirar ahí porque es un tema muy largo. Te mencioné 5. Pero para encontrar el sexto, por ejemplo, está complicado. Ya tenemos que empezar a rebuscar. Pero yo creo que el principal triunfo que los clubes deben buscar, y esta es una opinión impopular, pero objetiva, es tener un triunfo en el balance de su contabilidad. Para mí eso debe ser prioridad. Antes de ganar un título, hay que tener las cuentas en orden. En orden. Para mí, eso. ¿Qué crees que vaya a suceder? ¿Qué palpas que vaya a pasar con Chinabajul, la Federación, la Liga Nacional, Marquense y...? Va a pasar que seguramente la Federación y la Liga Nacional van a recibir algún llamado de atención de FIFA. No creo yo ese discurso de suspensión de la Federación, no creo yo que sea el caso. No creo yo ese discurso de nos van a dejar fuera del Mundial del 2020. Primero hay que clasificar, no podés comerte el pescado sin antes haberlo pescado. Claro. ¿No? Nos van a dejar fuera del eliminatorio, no creo. Pero creo que sí va a haber un llamado de atención por parte de la FIFA de, miren, creo que Marquense tuvo que haber bajado. Al final de cuentas, la FIFA no puede ordenar el descenso de Marquense. La FIFA puede decir, mire, nos enteramos de esto y creemos que pudo haber sido así, pero al final de cuentas es su liga. Es su liga. Así como en la MLS no hay ascensos. Pero ¿crees que pueda suceder algo como... A ver, te voy a dar múltiples opciones. Que Marquense siga jugando en la Liga Nacional. Ajá, va a pasar. Que Chinabajul vuelva a la próxima temporada como Platense, por ejemplo. Eso es probable, eso puede ser. Eso puede ser. Que Marquense, por ejemplo, porque hay una cosa que creo que hemos subestimado todos a Chinabajul. Es que nadie se imaginó estar hoy por hoy en el escenario que tiene Chinabajul. Chinabajul ganó en el TAS,
que yo creo que la gente, los asesores y los operadores de la Fede y la Liga, jamás se imaginaron que el modesto Chinabajul, Es cierto. desafiliado, los tuviera contra las cuerdas en el TAS. Es cierto. Jamás se imaginaron que Chinabajul iba a tener un bufete de abogados tan de altura de España. Que sacó al Grupo Pachuca al Mundial de Clubes. Imagínate. Qué datazo, no lo manejaba. Y además, que por ejemplo ahorita les dieron un plazo a la FedeFut y a la Liga de buena onda, y entre ellos, por ejemplo, yo creo que la Liga no lo tenía tan claro, de que al menos Chinabajul conociera de que iba a tener 8 días, porque así lo dice el reglamento de la FIFA, para poder inscribirse. Sí. Entonces, yo creo que la Fede, la Liga, Marquense incluido, los asesores y los operadores, yo creo que tienen que ver con más respeto a Chinabajul, porque en una de esas van por lana y terminamos todos trasquilados. Totalmente. Coincidimos de que cuando se da a conocer la noticia de que Chinabajul ni siquiera le alcanzó para presentarse a la primera división, Claro. que ese es un punto clave, porque si a Chinabajul le alcanza para presentarse en primera, Chinabajul estaría jugando en Liga Nacional. Jugaría este fin de semana. A mí me queda ¿Verdad? esa duda, no por contradecirte a ti, sino que porque también si algo nos ha demostrado el grupo que dirige actualmente la federación, desde que llegaron al poder, es que siempre tienen un as bajo la manga. Sí, es cierto también. Siempre tienen un as bajo la manga. Pero cuando se da a conocer que Chinabajul no le alcanza para estar en primera, uno dice, bueno, se acabó el tema. Sí. Murió Chinabajul y Murió ahí quedó. El TAS ni siquiera les va a responder en tiempo. Y la respuesta del TAS vino, ¿qué? 30 horas antes del arranque de la jornada número 1. Bueno, vamos a ver qué pasa con el caso Chinabajul. Nosotros estamos desde Acuasistemas Tecnología y Confort en Agua en la avenida Reforma y 10ª calle esquina, con amplio parqueo, con seguridad y atención personalizada. Déjame vender, por favor, Javier del Cid. Vamos a hacer una pausa y a continuación vamos a hablar de un tema que Javier tiene mucho que decir. El bombazo de Nicolás Samayoa, que ahora regresa para vestir de rojo. En Guastatoya hay un lugar para compartir con estilo, en familia y con amigos. Taquería La Cochinada y Café Premium del Puente, con exquisitos tacos mexicanos al pastor de chamorro de res, entre otras especialidades, churrascos y deliciosas bebidas. Disfruta la experiencia de Taquería La Cochinada y Café Premium del Puente, en Plaza Azaleas, en Guastatoya. Bueno, ya lo decía, Nico Samayoa, que a mí me parece un buen jugador, de esos futbolistas que muchos no les daban crédito al inicio de su carrera, pero que han demostrado tener la calidad y la solvencia necesaria. Ya hizo los créditos, Nico jugó en fútbol universitario, lo ficha el New England Revolution en el draft, luego se va a jugar a la filial, va a jugar a Rumania, termina siendo capitán, titular. Miren que jugar en la primera división de Rumania no es fácil. Yo no sé vos, pero yo siempre tengo, Javier, esa bronca con muchos en las redes sociales, porque a Chepito de los Palopos, que tiene buena prensa de paginitas, le dan crédito. Pero alguien que juega, por ejemplo, en una liga como la de Rumania, que en el ranking de la UEFA está bien posicionada, no pasa nada. Y en la Copa de Oro vimos el nivel que se manejó Nico Samayoa con la azul y blanco. Y ahora regresa para jugar con Municipal. ¿Cómo ves el retorno del Kaiser a la Liga Nacional? Primero a la Liga Nacional y luego al archirrival, dado que él se había dado a conocer con Comunicaciones. El caso de Nico Samayoa es un caso para aplaudir, porque él llega a Comunicaciones siendo un desconocido. Claro, los que seguimos el fútbol en el día a día lo ubicábamos porque fue parte de la sub-20, digamos, que estuvo muy cerca de ir al Mundial de Nueva Zelanda en 2015, que dirigía a Xuxa Ruiz. Pero no jugaba. De Andy Ruiz, ¿te recuerdas? Pero no jugaba. ¿Cómo? No jugaba. Aquel golazo de Andy Ruiz. Un golazo de Andy, un golazo también de tiro libre de Diego Álvarez, el golazo Álvarez de chilena de Diego Chava Álvarez, Estrada. que ya me vas a hablar de Diego Álvarez, Ya te voy a hablar de Diego exjugador Estrada. de un equipo ahí que...
Chava Estrada metió un golazo de chilena también en ese premundial allá en Jamaica. A Estados Unidos, ¿verdad? No sé si a Estados Unidos o una isla, creo que fue una isla. Una isla, creo que sí. Fue a Guyana o a Granada, un tema así. Bueno, Ruiz le metió a los United. Ruiz fue un golazo de fuera del área a Estados Unidos. Nos quedamos muy cerca, lastimosamente. Nico Samayoa fue parte de esa generación, porque Nico Samayoa es año 95. Sí. Y esa generación era 95, 96, 97. Pero nos topamos con una gran Honduras. Nos topamos realmente esa generación de Guatemala era muy buena. Debió haber jugado ese mundial lastimosamente, pero nos tocó bailar con esa buena Honduras. Bueno, cuando llega Nico Samayoa a Comunicaciones, era un jugador que uno decía, bueno, seguramente lo van a inscribir en el extinto Cremas D, que era lo que normalmente hacía Comunicaciones cuando fichaba un juvenil, que venía de alguna liga prometiendo, que había jugado en selecciones. Bueno, va a jugar en Cremas B, porque no ha jugado nunca en Liga Nacional y en la MLS, lastimosamente, pues no le había ido muy bien. Bueno. Puntualmente, Javier del Cid, porque haríamos un programa de horas con vos. Nico Samayoa toma una buena decisión, regresar a la Liga Nacional. Sí. ¿Te sorprendió que Samayoa decidiera vestirse de rojo y no de blanco? A ver, no, porque Municipal creo que administrativamente está mejor en Comunicaciones en este momento, hoy en día. Así que creo que responde a eso. En Comunicaciones parece que hace falta una cabeza, parece que hace falta mucha gente en el organigrama administrativo de Comunicaciones, entonces creo que eso también se traduce a poder ir a fichar a un jugador como Nico Samayoa. Por ejemplo, que no es barato, que no debe ser barato. Roberto Arzú, que ahora está muy de moda en lo político. Sí. Roberto solía quitar jugadores. Por ejemplo, salía un jugador en Jucatali, lo agarraba él, porque no lo agarraba el otro. No lo iba a utilizar, sí. Pero un arma en el aire puede ser un arma del rival. Totalmente. Ahora, y hasta hace poco eso funcionó. Comunicaciones deja ir para mí, con respeto de José Carlos, que le tengo cariño, para mí Nico Samayoa hoy por hoy es el mejor defensor central de Guatemala. Lo es. ¿Cómo Comunicaciones deja ir al mejor central del país? Es una buena pregunta. Sobre todo en una posición donde a Comunicaciones le ha hecho falta un jugador solvente en los últimos años, porque han traído tanto extranjero para acompañar ese perfil zurdo y teniendo, digamos, alguien que no te ocupa plaza de extranjero, que es de la casa, que es querido por la afición, porque eso no vamos a mentir. Al principio era resistido, porque tenía sus errores, pero la última etapa de Nico Samayoa en los Cremas fue buena. Claro. Ganó títulos, siendo titular, ganó la Liga CONCACAF en el Mateo Flores, fue campeón del torneo de clausura 22. Va a jugar Copa Centroamericana, que a mí me parece también un agregado. Pero mira, creo que Nico Samayoa, más que jugar la Copa Centroamericana, más que ser titular en los rojos, creo que prioriza la selección. Son jugadores que están mentalizados en que puede ser la oportunidad de nuestras vidas. Claro, de sus vidas. Claro. Ir a un mundial te puede cambiar la vida. De nuestras vidas. Y yo como periodista te digo que Guatemala de una Copa del Mundo nos va a cambiar la vida a los que estamos dedicados a Nico esta Samayoa industria. Tiene 29 años, va a cumplir 30. Creo que está todavía por cumplir esa madurez futbolística. Ya es un jugador hecho y derecho, el mejor defensor central de Guatemala en la actualidad, y creo que desde hace 2-3 años viene siéndolo. Y creo yo que jugar un mundial lo podría proyectar, no a Rumanía. Ojo que para mí, lo digo con buena onda, para mí el Team Futeca, no soy ni amigo de los de Futeca, pero yo le denomino el Team Futeca dentro de la selección. El Team Futeca, sí. Hagen, Sarabia, Nico. Sí, estaba antes Gordillo. Me escapa alguien más que está ahí. Ellos, para mí, manejan mucho el camerino de la selección. Sí. Lo digo de forma positiva. Hay liderazgo negativo y hay liderazgo positivo. Y es bueno eso, porque creo que los tres que mencionás, Nico, Rodrigo, Hagen, son buenas personas. ¿Sí? Creo que son buenas personas. Aquí no estamos hablando si es buena onda o mala onda, pero es un agregado. Tipos con principios. Es un agregado, son tipos que estudiaron, de buenas familias, que van un poco más allá de mundo, porque vivieron en Estados Unidos, han vivido en Europa, han jugado en buenos equipos. Pero con principios, más allá de la educación, yo creo que con principios. Sí. Yo creo que esta es una selección muy sana. ¿Sí? Yo, de hecho, lo decía, acá en Acuasistema lo decíamos, a veces no necesariamente se tiene que ser gran futbolista, pero sí se tienen que tener principios y valores. Y nada que ver el tema, pero uno de los puntos altos a destacar de la selección de Guatemala en la Copa de Oro, que ahora no se fueron de farra después de haber clasificado a la siguiente. Ese fue un buen detalle, es cierto. Es cierto. Pero son cosas que van sumando y que realmente nos hacen ser mejores. Bueno, Javier,
empezamos a despedirnos. Antes que nada, pues, presentar nuestras sinceras muestras de condolencia a la familia y amigos del fútbol de Julio César El Pocho Cortés Lagos. A mí me tocó todavía darle cobertura al Pocho, el campeón con Jalapa en el 2005 del torneo de Copa. He leído y hablado con varios futbolistas, con Pesarossi, con Swisher, con Pablo Melgar, a quienes él les dio la patadita inicial en la selección nacional. Y bueno, curiosamente los tres jugaron después en el extranjero y fueron bastión fundamental también de la selección nacional de Guatemala. Así que presentar nuestras sinceras muestras de condolencia. No sé si recordás muy bien al Pocho. Hoy ponía en mi cuenta de Twitter antes, una anécdota que venía recordando en el tráfico. A mí que me gusta mucho la hemeroteca, la final de Copa del 86 entre Juventud Retalteca y Comunicaciones en el Estadio del Ejército. Sí. Una final de Copa que no terminó de jugarse. Terminó ganando Comunicaciones en los escritorios, en la mesa, porque Juventud Retalteca, cuando le marcan un penal, decide retirarse del campo y el entrenador era el Pocho Cortés. Sí. Cefarín Gómez era el directivo de Retalteca que mandó a retirar al equipo retalteco. Y Pocho Cortés dijo, no nos estamos saliendo, pero que los cremas hagan el penal sin portero y sin nadie en la cancha y que ganen la final. Retalteca venía de perder 2 finales antes contra los cremas. Bueno, nosotros queremos mandarles un saludo. Además fue campeón con el Gigante del Sur en 1983. Con Suchi. El recordado título del conjunto mazateco. Bueno, agradecer a Aquasistemas, a Tecnología y Confort en Agua desde la tienda Showroom en la avenida Reforma 10ª calle esquina. Nosotros emitimos este programa. El tiempo se pasa volando y hemos llegado a la conclusión de este programa. Javier, qué privilegio poder hablar contigo y qué privilegio siempre reencontrarnos y poder hablar de esto que más nos apasiona. No, hombre, un placer como siempre. Estuvo ahorita la charla. Han sido días moviditos en el fútbol guatemalteco, pero ojalá pues, los próximos meses, septiembre, octubre, noviembre, sean vitales para el azul y blanco. Una buena Copa Centroamericana para los equipos guatemaltecos. Que sea una entretenida Liga Nacional también para los 12 equipos que la juegan. Y bueno, acá estamos siempre a las órdenes. Bueno, con la producción de Víctor René del Cid, yo me despido, no sin antes agradecerles el favor de su atención. Gracias por sus comentarios y por unirse a esta conversación interactiva. Nosotros nos reencontramos en una próxima. Hasta entonces. Para ver más, suscríbete al canal de Luis Rolando Solares en YouTube y visita www.lrsolares.com.